Hola gente, ¿cómo están? Soy Diego Yo soy Irving. y estamos aquí presentando un nuevo video con el tema de... La evaluación educativa. Y bueno, para iniciar con este video tenemos a un invitado muy especial que nos viene acompañado desde Coatepec, Veracruz. Así es, para recibir a Gerardo Rodríguez, un fuerte aplauso, ¿por qué no? Muchas gracias, Gerard. ¿Cómo Gracias, estás? Irving. El honor es mío. De antemano, pues te agradecemos tu visita desde Coatepec. Sabemos que con el frío es difícil salir a estas horas. Pero bueno, para no dar muchas vueltas en el asunto, vamos a iniciar con nuestra pequeña entrevista a nuestro compañero Gerardo. Claro que era... Quiero que nos ilumines qué es la evaluación. La evaluación. Bueno, mis estimados colegas, la evaluación es un tema bastante complejo. Ciertamente, pues es algo que nos preguntamos ya sea en nuestra formación inicial o inclusive cuando tenemos años en este ramo que es la docencia. Tan solo, bueno, es una pregunta interesante y partir por el simple hecho de qué es evaluar. Evaluar, en pocas palabras, es básicamente valorar algo o a alguien a partir de unos parámetros específicos. Tan solo un ejemplo burdo. Pongámoslo en estas palabras. Uno como hombre, uno como mujer, en lo que respecta a elegir pareja, ¿qué es lo que hacemos? Nos damos unas características que debe tener esta persona. Una vez que tenemos esta lista, lo valoramos y si cuenta o no con ellas, damos el sí o damos el no. Claro. En términos de educación, evaluar básicamente es partir de los llamados aprendizajes esperados para determinar si un alumno o una alumna cuenta o no con el dominio eficiente y eficaz de los contenidos que se abordan en las distintas asignaturas. Wow, qué gran ejemplo nos acaba de dar nuestro compañero Gerardo. Metodología de ligue. Exacto. Continúo con la siguiente pregunta, mi querido Gera. ¿Para qué nos sirve la evaluación? Excelente pregunta, mi estimado Irving. Gracias. Esta pregunta nos da dos principios fundamentales. Por un lado, el didáctico y por otro, el reflexivo. Si nos vamos al primero, es básicamente recoger información, por él interpretarla a partir de parámetros que claramente son los aprendizajes esperados y posteriormente llevar a cabo una toma de decisiones que nos permita definir qué mejorar para que el alumno y la alumna se hagan del tema que se está manejando en cuestión. En cuanto al reflexivo, eso más que nada va dirigido a nosotros como docentes. Por un lado, si bien se pretende centrar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el educando, algo importante es reflexionar sobre nuestra práctica en sí. A partir de la evaluación es como determinamos, por un lado, si estamos o no llevando a cabo situaciones de aprendizaje que favorezcan el interés del estudiante y, por supuesto, su apropiación de los distintos contenidos. En pocas palabras, podemos dejarlo, por un lado, para conocer al estudiante, por el otro, para saber si estamos o no llevando a cabo secuencias didácticas eficientes y finalmente para determinar qué nivel de logro tienen los alumnos con cada contenido. Muchas gracias, Gera. Y con la siguiente pregunta, ¿cómo se realiza una evaluación? La verdad, mi estimado colega, ciertamente no hay un proceso fijo para llevarla a cabo. Si bien hay consideraciones antes y después de la misma, por ejemplo, tan solo en el primer paso, tomar en cuenta de qué manera vamos a evaluar, cómo evaluamos y qué evaluamos. Y en el paso final, que es el después, básicamente, qué resultados obtuvimos, qué puedo hacer para mejorarlos, o básicamente, hacia dónde es que llegó cada alumno con respecto al tema. Como les menciono, estas son solo consideraciones. Ciertamente, como es un proceso que puede estar al principio, durante o después de cada situación de aprendizaje, es importante tener en cuenta también ciertos aspectos. Básicamente tenemos una evaluación diagnóstica, una formativa y una sumativa. Ya casi para cerrar este momento de la entrevista, te pido que de manera más atenta traduzcas lo que nos acabas de escribir a la jerga para que yo pueda entender. Te pido una conclusión ya para cerrar esta parte. Correcto, mi estimado Irving. Pues básicamente dejar en claro que evaluar es valorar qué conocimientos tiene el alumno, en pocas palabras. No dejar de lado también una auto y coevaluación. ¿Por qué? Porque finalmente se pretenda que el alumno sea autónomo, sea aún más consciente de dónde se encuentra y hacia dónde puede llegar. De esta manera, en una autoevaluación,
él determina sus fortalezas y a la vez sus debilidades. Y en la coevaluación, a la vez que desarrolla la empatía y la cuestión valorar, colabora con sus compañeros para determinar dónde se puede mejorar o más bien dónde se puede abonar. Y finalmente, nosotros como docentes, la heteroevaluación. Esto es básicamente lo que ya se ha discutido. Nunca perder de vista cómo se encuentra el alumno, dónde es que está y de qué manera podemos intervenir nosotros para favorecer ese aprendizaje que de por sí ya tiene a partir de los llamados conocimientos previos. Muchas gracias, Gerard. La evaluación diagnóstica se debe realizar antes, durante y después de una etapa de aprendizaje. Evaluación formativa. Debe de valorar el avance de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. La evaluación sumativa, en un primer aspecto, nos ayuda a tomar decisiones en cuanto a la acreditación. Así es. Y en un segundo aspecto nos ayuda a comunicar con los padres y con los alumnos y hasta con las autoridades educativas el resultado que se ha obtenido. Y después de haber escuchado en la entrevista el qué, el para y el cómo, vamos con los 10 errores más comunes de la evaluación. Para allá. Y bueno, error número 1, solo se evalúa a los alumnos y no al conocimiento, mi querido Diego. Híjole. Así es, muchas veces el docente comete el error, la falencia, de que se evalúa el conocimiento, dejando a un lado todo el procedimiento que llevamos a cabo dentro del aula, sin considerar que el alumno haya adquirido el conocimiento a través de un procedimiento a lo largo de todo un bimestre. Por ejemplo, un cartel de formación cívica, abordamos valores. Pero consideramos que lo importante ahí es que el alumno comprenda el valor, más no consideramos que si el alumno tiene destrezas para otro trabajo, no sé, por ejemplo, en el medio artístico, muchas veces el dibujo se logran expresar de mejor manera que con un escrito, ¿no? Así es. O muchas veces en educación física, por ejemplo, olvidamos las destrezas que puede llevar a desarrollar el alumno. Se evalúa competitivamente. El menos favorecedor aquí es el aprendizaje. Y el aula se vuelve un mundo de competencia, de riña, donde el alumno con mejor promedio es el icono para que los demás sean, ahora sí que como un estímulo, ¿no? Y los demás que están en menor calificación asciendan, pero vemos muchos los sentimientos, ¿no? Podría salir afectado los que tienen menor promedio, pues sentirse mal. El error número 3. Se evalúa para llevar un control, compañeros. Así es, tenemos este caso muy horrible. Lamentablemente, muchas ocasiones dentro del aula, a falta de tiempo y a falta de organización, los docentes nos vemos en la necesidad de tener que llevar a cabo una intervención con la evaluación, pero de manera sistemática, de manera solamente como un requisito para cubrir dentro de la dirección o dentro de nuestra supervisión un mero papeleo. Muchas veces dejamos a un lado, y esto es muy importante retomarlo con nuestro compañero Gerardo, que la evaluación debe servirnos como un medio para mejorar. Y en este caso utilizamos los instrumentos nada más para rellenar puntitos, para poner puntitos en la hoja y conejo. Y ya, no pidas más porque Dios, no, esto se cansa. Entonces, es necesario que nosotros llevemos a cabo una evaluación, pero para mejorar al alumno, mejorar su aprendizaje. ¿Qué más se puede mencionar en este punto, Dios mío? Muy bueno, en este error muy común es el que no se autoevalúa. Así es, no se realiza una autoevaluación. Una autoevaluación que ciertamente, pues, ¿qué nos demuestra? Pues aquí en este aspecto tenemos dos sentidos muy importantes por los cuales trabajar. La primera, alumnos. En este sentido, trabajamos que la autoevaluación fomenta en ellos una autocrítica, una autovaloración, y esto conlleva a que mejoren en su propia práctica. Así es en cuanto al docente. Y en el alumno, la autorregulación de sus conocimientos, ¿no? En el cual saber si el alumno, yo alumno, qué estoy haciendo mal o qué necesito saber para mejorar mi aprendizaje. Se evalúa principalmente lo negativo, compañeros. Así es, tenemos como una jerarquización en este aspecto, iniciando desde el plantel, que muchas veces nos llegan a observar y se evalúa el plantel, ¿no? El servicio que se brinda dentro de este. Y muchas veces preferimos o se le da una prioridad a lo negativo, a lo malo, en qué falta, qué falla, qué hay error aquí por allá, pero no se ve lo positivo de esta institución. Se deja a un lado
esta parte. Y en cuanto al aula, en el salón de clases, estamos hablando de las pruebas estandarizadas como el PISA y el enlace. Cuando nos da resultados, cómo se presenta esa noticia. Los rubros más altos de reprobación en cuanto a una asignatura. Esto se trata, pues, ver los aciertos. Los aciertos más que los errores. Que los errores. Y otra parte, pues dentro del aula, que muchas veces como docentes nos fijamos más el error que tuvo el alumno que el acierto que pudo haber desarrollado durante el ciclo, ¿no? En un trabajo, en alguna parte, en alguna lección, en algún contenido. Decirle, tú puedes, adelante. La evaluación incongruente con respecto al aprendizaje que tuvo el alumno. Bueno, en este punto estamos hablando de que cuando como docente enseñas algo y al momento de evaluar, pues estás exigiendo o quieres abordar otra cosa, no sé, en cuanto en el aprendizaje puede ser un aspecto reflexivo y cuando estás evaluando exiges un conocimiento o viceversa. Exacto, en este caso pues podría ser, ¿no?, que el examen muchas veces se llega a ser memorístico, por un ejemplo, pero tú abordaste en tu práctica una práctica reflexiva, ¿no? Que el alumno se enseña a comprender lo que lee. Pero al llegar a la evaluación memorística no puede él desarrollar su idea como la había él comprendido, ¿no? Sino que él busca ya una respuesta directa. Concreto. Se ve mucho en los exámenes al final de esto. Ya casi para culminar esto, tenemos no se evalúa con ética. Qué triste mi vida. Esto es cuando muchas veces el docente se enfoca más al exponer, a evidenciar al alumno. Ese sería un primer punto, que sería como el que muchas veces lamentablemente sucede hasta en nuestro nivel educativo, compañeros, que antes de que conozcan al grupo ya tienen una idea previa, pero gracias a una evaluación que se presentó. Esto quiere decir que mientras el alumno haya tenido una baja calificación, se le va a evidenciar, pero no se le brinda ese servicio así como para que el papá o la mamá conozca al alumno y ayude a mejorar. Y pues no, se ve muy mal ese tipo de cosas, ¿no? Y más que ayudar, como ya lo veníamos abordando en los puntos anteriores, en mejorar su autoestima, en mejorar que él cree en sí mismo, se le está afectando, se le está yendo para abajo y se desmotiva y deja de producir o de ejercer el mismo esfuerzo que muchas veces en un principio se vio. Irving, dime, ¿cuánto sacaste ese semestre pasado? Dios mío, qué pregunta tan caliente, tan cachonda. ¿Qué puedo decirte? Diego, la verdad es que pues nunca he sido un buen alumno, un alumno de excelente calificación. Pues de aquí nos desprendemos con el último y uno de los últimos puntos es se evalúa cuantitativamente. En este caso pues estamos hablando literalmente de números. Así es. Los números que siempre los padres de familia nos exigen al final de una evaluación bimestral o hasta del fin del ciclo. Cambiar esta perspectiva del número a un nombre muy fácil que sería cualitativamente, hablar de aspectos muy puntuales en que el alumno ciertamente está fallando en esto, ¿no? Y mejorar para esto. Muchas veces el docente, pues a uno también como practicante llegamos al número, ¿no? Sería cambiar esta perspectiva. Se evalúa para comparar, pero esta parte nos vamos a enfocar meramente al trabajo de alumnos. Así es. Dentro del aula. En este sentido, los alumnos tienen pues sus distintos como parámetros ya establecidos. Y ahora sí que el alumno más alto va a ser como esa figura de autoridad, el estándar, el ideal que muchos desearían. Y para esto, para alcanzarlo, muchas veces el alumno empieza a ejercer o a practicar otro cierto de valores, que muchas veces se puede perder como de lo correcto, de lo que están, como dirían por ahí, el fin justifica los medios. Y si el fin es alcanzar al mayor, el alumno es capaz de empezar a copiar, de hacer trampa, matar, violar, secuestrar, para llegar al 10. No se hace metaevaluación. Así es, mi querido Diego. Y ya para cerrar este videoblog maravilloso, la metaevaluación, ¿en qué consiste? No conocemos el qué, el para qué, con qué, ni en qué momento se aplica una evaluación. Muchas veces, como se diría, se hace por mero requisito. Requisito, ¿no? Del sistema. El sistema, lamentablemente. Porque hazme una lista de cotejo, ¿no? Y al final nada más punto en la lista de cotejo y no sabemos para el qué y para qué nos podría servir. Saber el propósito de la evaluación y qué nos puede dejar, pues sería lo ideal, ¿no? Para mí, para ti y para todos los docentes. Exacto, e incluso para el beneficio de los propios alumnos. Y estaríamos hablando de una evaluación
auténtica. Exacto, auténtica y contextualizada, que igual Muy bien. punto que no debamos olvidar en este sentido, ¿no? Pues el contexto que rodea al alumno muchas veces va a beneficiar en la evaluación si la conocemos adecuadamente. Un error más, ¿no? El no contextualizar. Ok, después de haber grabado ya todo este gran video y haber sabido mucho de la evaluación, esperemos que les quede claro a ustedes. Más que nosotros. Más que nosotros. Obviamente. Y bueno, nos vemos en el próximo video, si es que Dios y la norma nos deja. Así es, estuvimos al frente de la cámara Diego Estudios Pro y su servidor Irving Rojas. No olviden suscribirse, aquí abajo de nosotros aparece el link. El link. Manita arriba, obviamente. Arriba, dale Esto like. nos sale caro. Nos sale caro todo esto. El estudio. Patrocinen el siguiente video, por favor. Y pues nos vemos al próximo. Gracias.